Sword Art Online. Volumen 1, capítulo 2. Uwa. La espada, balanceándose a estos gritos extraños, agitándose alrededor cortando solamente el aire. Acto seguido, el jabalí azul, que se movió sorprendentemente rápido teniendo en cuenta su masa, carga ferozmente a su agresor. Me eché a reír después de verlo volar por el aire después de ser golpeado por la nariz plana del jabalí y rodar por la colina. Ja, no de esa manera. El primer movimiento es importante, Klein. Arg, ese maldito. El agresor se queja, un miembro del grupo llamado Klein, se levantó y me miró al tiempo que responde lastimeramente. Pero Kirito, incluso si dices eso, no puedo hacer nada sobre el hecho de que se está moviendo. Conocí a esta persona, que tenía el pelo rojizo, sostenido por un pañuelo y una armadura de cuero sencillo sobre ese cuerpo delgado, hace unas horas. Si hubiera revelado su verdadero nombre habría sido difícil de omitir los honoríficos, pero su nombre Klein y el mío Kirito, son los nombres que habíamos hecho para nuestros personajes. Poner Sanokan al final de ellos daría un sonido más cómico que otra cosa. Las piernas de la persona en cuestión comenzaron a temblar. Parece que está un poco mareado. Cogí una piedra de la maleza a mis pies y le levanté por encima de mi hombro. Tan pronto como el sistema detecta el primer movimiento de una habilidad con la espada, la piedra comenzó a dar una ligera luz verde. Después de eso, mi mano izquierda casi se movió por sí misma y la piedra salió volando, dibujando una línea recta de la luz y golpea al jabalí entre sus cejas. Geek. El jabalí gritó de furia y se volvió hacia mí. Por supuesto que se mueven. No son maniquíes de entrenamiento. Pero si inicias el movimiento correcto, el sistema pondrá a tu sword skill en marcha y golpeará al objetivo para ti. Marcha. Mientras murmuraba esto como un hechizo, Klein levantó el machete que tenía en su mano derecha. Aunque el jabalí azul, oficialmente llamado Frensibor era un monstruo de nivel 1, Klein había tenido casi la mitad de su HP reducida al mismo tiempo que era golpeado por los contraataques debido a sus grandes oscilaciones. Pues bien, incluso si él muriera solo acabaría reapareciendo en la Starting City cerca de aquí, pero venir todo el camino a este campo de caza de nuevo es algo molesto. Parecía que hay un movimiento más antes de la pelea llegue a su conclusión. Ladeé la cabeza mientras bloqueo la carga del jabalí con la espada en mi mano derecha. ¿Cómo puedo explicarlo? No es como 1, 2, 3 entonces golpeas, sino más bien reunir un poco de energía, entonces tan pronto como sientas que la habilidad comenzara, tendrás un bam y sentirás que golpeaste al monstruo. Bam, La cara más o menos atractiva de Klein hizo una mueca en una imagen antiestética y apuntó con su espada con la mitad de su cuerpo. Respirar, exhalar, después de tomar un gran suspiro, bajó la pose y levantó su espada como si la llevara a su hombro. Esta vez, el sistema detecta la postura correcta y la espada arco lentamente comenzó a brillar de color naranja. Con pequeño grito, saltó al suelo con un movimiento que era completamente diferente a los anteriores. Swish. Con este sonido nítido, la espada dibujó su trayectoria rojo fuego en el aire. El reaver, una skill básica de la espada curva con una sola mano, golpeó al jabalí justo en el cuello, ya que estaba cargando se deshizo del resto de su HP, que como la de Klein, estaba hasta la mitad. Geek, un grito lastimoso y su gran cuerpo destrozado como el vidrio y los números color púrpura aparecieron, mostrando la cantidad de puntos de experiencia virtuales adquirí. Yeah. Klein tomó una pose exagerada de victoria con una gran sonrisa en su rostro y levantó su mano izquierda. Yo le choqué la mano y volvió a sonreír. Felicidades por tu primera victoria, pero jabalí, es tan difícil como los mails de otros juegos. En serio. Pensé que era una especie de semi-jefe o algo así. No hay posibilidad de eso. Mi sonrisa se hizo un poco forzada mientras envainaba mi espada en mi espalda. A pesar de que me burlaban de él, comprendí lo que estaba sintiendo en este momento. Debido a que tenía 2 meses más de experiencia que él, era solo ahora que él podía sentir la sensación excitante de destruir a su enemigo por su propia mano. Klein comenzó a utilizar la misma habilidad con la espada una y otra vez a gritar como lo hizo, tal vez como una manera de practicar. Lo dejé solo y miré a su alrededor. Las llanuras sin fin se extienden despidiendo un hermoso color rojo cuando el sol había empezado a colocarse. Camino hacia el norte estaba la silueta de un bosque, un lago resplandeciente en el sur, y yo podría distinguir las murallas que rodeaban la ciudad hacia el este. Hacia el oeste había un cielo ilimitado que para siempre tendrá los manojos de nubes de color oro a la deriva. Estábamos en la llanura que se extendía al oeste de la Starting City, que estaba situado en el extremo norte de la primera planta del colosal castillo flotante, Aincrad. Debe haber muchos jugadores luchando contra monstruos por aquí, pero debido a la enorme extensión, ninguno de ellos se puede ver. Aparentemente satisfecho, Klein envainó su espada y se me acercó mientras también observa el área. Pero en verdad, por más que miro a mi alrededor muchas veces, todavía no puedo creer que esto es dentro del juego. Bueno, incluso si dices adentro no es como si nuestras almas fueran absorbidos en él ni nada. Nuestro cerebro es solo ve y escucha en vez de nuestros ojos y oídos, con las señales de que la Nerfear está enviando. Dije mientras encogía mis hombros. Klein hizo un mohín con sus labios como un niño. Puede estarlo utilizado hasta ahora, pero para mí es la primera vez haciendo un full dive. No es impresionante. Realmente es un alivio que yo haya nacido en esta década. Estás exagerando. Pero mientras me reía, estoy totalmente de acuerdo con él. Nerfear. Ese es el nombre del hardware que se movía este Bromort 1 Sword Art Online. La estructura básica de esta máquina es totalmente diferente de las anteriores.
A diferencia de la interfaz de hardware de viejo estilo de hombre-máquina como monitores de pantalla plana o controladores que utilizan con sus manos en nerfear, solo había una única interfaz, una interfaz optimizada que cubre toda la cabeza y la cara. En el interior había numerosos componentes de las señales, y mediante el uso de las numerosas señales electrónicas enviadas, el gear accede al cerebro del usuario. El usuario no usa sus ojos y oídos para ver o escuchar, sino que toma las señales que se envían directamente a su cerebro. Además, la máquina podría tener acceso no solo a la vista y el sonido, sino al tacto, el gusto y el olfato, es decir, los 5 sentidos. Después de caer en la nerfear y colocar la correa de la barbilla en su lugar y diciendo el comando de inicio Link Start, se desvanece todo el ruido lejos y quedas envuelto en la oscuridad. Tan pronto como se pasa el círculo de colores del arco iris en el centro, se está en otro mundo hecho enteramente de datos. Por lo tanto, hace medio año, esta máquina, que comenzó a venderse en abril de 2022, creado con éxito una realidad virtual. La empresa de electrónica creó el llamado nerfear, el acto de vinculación a la realidad virtual. Full Dive. Se trataba de un aislamiento total de la realidad, montaje de la palabra completo. La razón de esto es que el nerfear no solo envía señales falsas a los 5 sentidos, sino que bloquea y desvía las órdenes que el cerebro envía al cuerpo. Esto puede ser llamado el requisito más básico para moverse libremente en una realidad virtual. Si el cuerpo recibe señales del cerebro cuando el usuario se encontraba en una inmersión total, el momento en que el usuario decidió que quería correr, su cuerpo real se encontraría con una pared. Debido a que el nerfear podría redirigir las órdenes que el cerebro envía a través de la médula espinal, Klein y yo podíamos mover libremente nuestros avatares y el balancear nuestras espadas alrededor. Hemos saltado por completo en el juego. El efecto de esta experiencia me cautivó y muchos a jugadores como yo, hasta el punto donde estábamos seguros de que nunca podríamos volver a los viejos corrales de contacto o sensores de movimiento. Klein estaba mirando el viento que pasa a través de las llanuras y las murallas del castillo en la distancia real con lágrimas en los ojos. Así que Sao es el primer juego de nerfear que has jugado. Le pregunté. Klein, que parecía un guapo guerrero calmado de la época Sengoku, volvió la cabeza hacia mí y asintió con la cabeza. Sí. Si él pone una expresión seria en su rostro, tenía una influencia impresionante digna de un actor de una obra histórica. Por supuesto, esto era diferente de su cuerpo real en el mundo real. Se trataba de un avatar creado de la nada ajustando un montón de opciones. Por supuesto, me parecía un protagonista ridículamente apuesto de alguna animación de fantasía. Klein continuó con su fuerte voz en un tono bajo. Por supuesto, esto era diferente de su voz real también. Bueno, para ser exacto, compré el equipo rápidamente después de que me las arreglé para poner mis manos Sao. Solo hay 10.000 unidades en la primera tanda. Así que supongo que tuve suerte. Bueno, si lo pienso, eran 10 veces más suerte cuando nos recogieron para las pruebas beta. Que solo escogieron a 1000. Sí, supongo. Klein se me quedó mirando. Me rasqué la cabeza inconscientemente. Me acordé de la emoción y el entusiasmo que Sword Art Online creó cuando se anunció a través de los medios de comunicación como si fuera ayer. Nerfear había dado los parámetros de la configuración del futuro para los juegos con Full Dive. Sin embargo, debido a la innovación de la máquina real, solo títulos sin complicaciones salieron para el tan importante software. Todos eran puzzles, relacionados con la educación o los juegos de tipo ambiental, despertando el descontento de los adictos a los videojuegos como yo. Nerfear en verdad puede hacer una realidad virtual. Sin embargo, solo se podía caminar 100 metros antes de llegar a una pared en ese mundo, era realmente una decepción enorme. Los jugadores hardcore como yo, habíamos estado absortos con la experiencia de estar dentro del juego, comenzamos a la espera de un género de juegos que era casi inevitable. Habíamos comenzado a la espera de un juego, una especie de juego de red que permitiera a millones de jugadores que entrar y subir, pelear y vivir como un personaje propio, es decir, un Morph. Cuando la anticipación y la ansiedad llegaron a su límite, el primer Morph fue anunciado justo a tiempo, Sword Art Online. El escenario para el juego es un castillo flotante que consta de 100 pisos. Los jugadores viven en un mundo con bosques y lagos, contando con solo su espada y la unidad para descubrir la ruta hacia los pisos superiores y derrotar a un sinnúmero de monstruos y hacer su camino hacia la cima sin fin. Mágico fue considerado como una parte indispensable de los Morph de fantasía, había sido cortado con valentía y una cantidad casi infinita de habilidades llamadas Sword Skills se hicieron. Era parte de un plan para que los jugadores realmente sintieran la experiencia de la lucha con su propio cuerpo a través del Full Dive tanto como sea posible. Las habilidades fueron variadas, incluyendo las capacidades productivas, tales como la herrería, el trabajo del cuero y costura, y las habilidades diarias como la pesca, cocina y la música, permitiendo que el jugador no solo tenga una aventura del juego enorme, sino que en realidad pueda vivir en él. Si así lo quiere y si sus niveles de competencia eran lo suficientemente altos que podían comprar una casa y vivir como pastores. Como la información se revela constantemente, el entusiasmo de los jugadores solo es ir arriba. La prueba beta solo reclutó a 1000 testers, se dice que más de 100.000 personas, la mitad de nerfear vendidos en ese momento, se ofreció a ser un tester. La suerte fue la única razón que me vieron a través del espacio estrecho y fui escogido. Además, los betas testers recibieron el beneficio adicional de ser la prioridad cuando el juego saliera oficialmente. Los 2 meses de pruebas beta fue como un sueño. En la escuela yo pensaba sin cesar en mis habilidades, equipos y elementos y corría todo el camino a mi casa tan pronto como terminaba la escuela y me sumergía hasta el amanecer. La prueba beta terminó en un abrir y cerrar de ojos, y el día que mi personaje era restablecido sentí una sensación de pérdida, como si la mitad de mi ser real hubiera sido cortado.
Y ahora, 11 de noviembre 2022, domingo. Sword Art Online. Después de que todos los preparativos estuvieron terminados y a la 1 p.m. comenzó oficialmente su servicio de servidor. Por supuesto, yo había estado esperando durante 30 minutos y luego iniciar sesión sin ni siquiera un segundo de retraso, pero cuando revisé el estado del servidor a través 905 personas habían entrado ya en él. Parecía como si todas las personas que habían tenido la suerte de tener en sus manos el juego se había sentido lo mismo que yo. Todos los sitios de compras en línea han anunciado que el juego se agotó segundos después de haber salido a la venta y de los establecimientos, que había comenzado ayer, había creado filas de personas que había esperado durante 4 días, creando suficiente de una raqueta para continuar las noticias. Eso significaba que toda la gente que había sido capaz de comprar una copia del juego, casi todos son adictos a los videojuegos. Las acciones de Klein mostraron claramente eso también. Después de haber iniciado la sesión en SAO, empecé a correr por los nostálgicos caminos pavimentados de piedra de la Starting City para ir a la tienda de armas. Al darse cuenta de que yo era un beta tester después de verme de inicio y corriendo sin ninguna duda, Klein se me vino encima. Hey, ¿me enseñarías algunas cosas?, me había suplicado. Me preguntaba cómo podía ser tan descarado y exigente para una persona que no había conocido antes. Al estar tan sin palabras que era casi asombro. Entonces. ¿Por qué no vamos a la tienda de armas?, respondí como un NPC y terminamos haciendo un grupo y empecé a enseñarle algunos conceptos básicos de la lucha y así es como terminamos en la situación actual. A decir verdad, no me llevaba bien con la gente en la vida real o en los juegos, tal vez incluso menos que en la vida real. Durante las pruebas beta llegué a conocer un par de personas, pero no me acerqué lo suficiente a cualquiera para llamarlos amigos. Pero Klein tenía un lado de él que crece en ti y no encontré que esto sea incómodo. Pensar que yo podría ser capaz de llevarme bien con él, yo abrí la boca. Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir cazando hasta que te acostumbres a ello? Claro. Es lo que quisiera decir, pero... Los delicados ojos de Klein miraba la parte inferior derecha de su visión. Él debe de estar revisando la hora. Bueno, tengo que cerrar la sesión y comer. Pedí una pizza para las 5:30. Bastante inteligente. Dije en una pérdida para las palabras. Klein amplió su pecho. Por supuesto, dijo con orgullo. Prometí encontrarme con algunos compañeros en la Starting City en un momento. Podría decirles a algunos de ellos y podrían registrarse como amigos. De esta manera siempre enviarán mensajes. ¿Qué te parece? Murmuré subconsciente. Me llevaba bien con Klein, bastante bien, pero no había garantía de que sería lo mismo con sus amigos. Me sentí como que habría una mayor probabilidad de no llevarme bien con ellos y en consecuencia, fallaría con Klein también. Debo. Al parecer, comprendiendo la razón de mi respuesta no tan segura, Klein negó con la cabeza. No quiero forzarte. Habrá otra oportunidad de presentártelos en algún momento de todos modos. Sí. Lo siento y gracias. Tan pronto como le agradecí, Klein negó con la cabeza vigorosamente. Hey. Yo debería ser el que te estuviera agradeciendo. He recibido mucha ayuda de ti. Te pagaré pronto. Mentalmente. Klein sonrió y volvió a mirar el reloj. Bueno, voy a cerrar la sesión por un tiempo. Muchas gracias, Kirito. Nos vemos. Con esto, puso su mano delante. En ese momento, pensé que esta persona habría sido un gran líder en otro grupo y le estreché la mano. Sí, nos vemos luego. Dejamos ir la mano al otro. Ese fue el punto donde Aincrad, o Sword Art Online, dejó de ser un juego divertido para mí. Klein retrocedió un poco y puso su dedo índice derecho y el pulgar y tiró hacia abajo. Esta es la acción que hace llamar la ventana principal del menú. Inmediatamente después se oyó un zumbido y un rectángulo brillante púrpura apareció. Me moví un poco y me senté sobre una roca abriendo el menú. También. Empecé a mover mis dedos para organizar los objetos que había recibido después de luchar con el jabalí. Entonces. Dijo Klein en un tono extraño. ¿Qué es esto? No hay botón de salida. En ese momento dejé de mover mis dedos y levanté la cabeza. No hay botón de... De ninguna manera, mira un poco más cerca. Le dije un poco confundido. El espadachín abrió los ojos bajo el pañuelo y puso la cabeza más cerca del menú. El rectángulo, que era más largo que alto hacia los lados, había un montón de botones a la izquierda y una silueta que muestra el equipo que tenía en la derecha. En la parte inferior del menú hay un botón de LOG Out que permite el escape de este mundo. Cuando estaba volviendo la cabeza a la lista de objetos que había ganado después de horas de lucha, Klein comenzó a hablar en una voz inusualmente alta. No está realmente allí. Observa, Kirito. Te dije que no hay manera de que no está ahí. Murmuré con un suspiro mientras hacía clic en el botón en la parte superior izquierda para volver a la pantalla de menú. La ventana de inventario de la derecha se cerró y regresó a la pantalla principal. A la izquierda de la silueta, que aún tenía un montón de espacios vacíos, había una larga fila de botones. Moví mi mano en un movimiento que se había convertido casi en un hábito y... Mi cuerpo se congeló. No estaba aquí. Como Klein había dicho, el botón que había estado allí durante la fase beta de prueba no, incluso después de que había iniciado la sesión, había desaparecido. Me quedé mirando el espacio vacío para un par de segundos y luego miré a través del menú, asegurándose de que no había cambiado su posición. Klein miró hacia arriba con un no, escrito en su rostro. No existe, ¿verdad? Sí, no está ahí. Asentí con la cabeza, aunque se sentía un poco molesto estar de acuerdo tan fácilmente.
Klein sonrió y comenzó a frotarse la barbilla. Bueno, es el primer día así que este tipo de errores pueden ocurrir. Así que ahora los Game Masters deben de estar llorando por la cantidad de mensajes que los están inundando, dijo Klein con calma. Está bien que estés parado aquí de esa manera. ¿Has dicho que pediste una pizza? No. Le pregunté en broma. A eso es. Sonreí cuando lo vi saltar alrededor de los ojos muy abiertos. Tiré un par de cosas que no necesitaba del inventario, que se había puesto rojo por tener demasiados objetos en el interior y luego me acerqué a Klein. Arg. La pizza de anchoas y cerveza de jengibre. ¿Por qué no llamas a un GM? Puede ser que corten de su lado. Lo intenté, pero no hay respuesta. Son las 5:25 p.m. Hey, Kirito. ¿No hay alguna otra manera de salir? Después de escuchar lo que Klein dijo mientras agitaba sus dos brazos. Mi rostro se puso rígido. Sentí un temor infundado, un escalofrío por la espalda. Vamos a ver, para salir. Le dije mientras pensaba. Para salir de esta realidad virtual y regresar a mi habitación, tengo que abrir el menú principal, presionar el botón de salir y pulsar sí en la ventana que aparece a la derecha. Es bastante simple. Pero, al mismo tiempo, además del procedimiento anterior que no tenía conocimiento de ninguna otra forma de cerrar la sesión. Miré la cara de Klein, que estaba situado un poco más alto que la mía y negué con la cabeza. No hay ninguno. Si deseas desconectarte a ti mismo que tienes que utilizar el menú, aparte de que no hay otra manera. Eso es imposible. No tiene que haber algo. Klein repentinamente comenzó a gritar como si estuviera negando mi declaración. Vuelve. Salir. Escape. Pero, por supuesto, no pasó nada. No hay órdenes de voz en SAO de esa descripción. Después de gritar esto y lo otro e incluso saltar, hablé con Klein. Klein, sé que es inútil. Incluso el manual no tiene nada de las terminaciones de acceso de emergencia. Pero esto es una estupidez. Incluso si es un error, no puedo volver a mi habitación y mi cuerpo cuando quiero, gritó Klein con una expresión de desconcierto en su rostro. Estoy totalmente de acuerdo con él. Esto era imposible. Completamente sin sentido. Pero es indudablemente la verdad. Hey. ¿Qué es esto? Es realmente extraño. En este momento, no podemos salir de este juego. Klein dio una risa desesperada y rápidamente empezó a hablar otra vez. Espera, solo tengo que apagarla. O simplemente quitarme el gear. Mientras observaba a Klein mover las manos, como si estuviera tratando de tomar algún sombrero invisible, sentí que la ansiedad regresaba. Eso es imposible, los dos. En este momento no podemos mover nuestros cuerpos reales. El Nerfear recibe todas las señales que nuestro cerebro está enviando aquí. Toque la parte de atrás de su cabeza. Y los redirige para mover nuestros avatares aquí. Klein lentamente cerró la boca y puso las manos hacia abajo. Los dos nos quedamos sin habla durante un tiempo, cada uno sumido en sus pensamientos. Para alcanzar el estado completo de buceo de la Nerfear bloquea las señales que nuestro cerebro envía por nuestra espina dorsal y las cambia de modo que podemos controlar nuestros avatares en este mundo. Así que si nosotros movemos tremendamente nuestro brazo aquí, el brazo de mi cuerpo real, que estaba acostado en mi cama ahora mismo, no puede moverse ni un milímetro, garantizando que no me golpee la cabeza contra la esquina de mi mesa, ni nada. Pero debido a esta función no se puede cancelar el full dive por nuestra propia y libre cuenta ahora. Así que a menos que el error se corrija o alguien en el mundo real nos quite el gear tenemos que esperar. Klein murmuró, todavía un poco aturdido. En silencio, señale que estoy de acuerdo. Pero yo vivo por mi cuenta. ¿Y tú? Dudé un poco, pero le dije la verdad. Yo vivo con mi mamá y mi hermana menor, una familia de 3. Creo que me veré obligado a salir del dive, si no voy a cenar. ¿Qué? Sé cuántos años tiene tu hermana. Klein de repente me miró, con los ojos brillantes. Empuje su cabeza. Estás muy tranquilo en este momento, ¿no? Ella es parte del club deportivo y odia los juegos, por lo que no tiene nada en común con gente como nosotros. Pero más que eso extendí el brazo derecho en un intento por cambiar de tema. ¿No crees que es raro? Bueno, seguro. Ya que es un error. No, quiero decir que no es solo un error, es un error de lagout imposible, que es un problema lo suficientemente grande como para molestar el funcionamiento del juego en sí. Al igual que la pizza en el mundo real se vuelve más fría a cada segundo, es una pérdida económica real, no. Una pizza fría. Tiene tan poco sentido como un nato duro. No hice caso de estos comentarios sin sentido y seguí hablando. Si es así, los operadores deben de desconectar el servidor y registrar a todo el mundo sea cual sea el caso. Pero, ya han pasado 15 minutos desde que nos hemos dado cuenta de esto pero aún no han dado un mensaje del sistema y mucho menos han desconectado el servidor, es demasiado extraño. Ahora que lo pienso, tienes razón. Ahora Klein comenzó a frotarse la barbilla con una expresión seria en su rostro. En el área debajo del pañuelo que cubría un poco de su nariz afilada, la inteligencia brillaba en sus ojos. Comencé a escuchar a Klein, sintiéndose un poco extraño hablar con alguien que nunca hubiera conocido si hubiera borrado mi cuenta. La compañía que creó SAO, Argas es una empresa que es famosa por ser considerada sobre sus usuarios no. Es por eso que todo el mundo estaba luchando para tener en sus manos una copia a pesar de que es el primer juego online. No tiene sentido si meten la pata así en su primer día. Estoy de acuerdo y el SAO es el primer Brmord. Si algo va mal ahora podrían poner regulaciones para el género del mismo. Klein y yo nos miramos las caras virtuales y suspiramos.
Las temporadas de Aincrad se basan en la realidad, por lo que es el comienzo del otoño aquí. Miré hacia arriba, aspirando el aire virtual, tomando una respiración profunda y fría. A 100 metros de distancia se podía ver el fondo de luz púrpura de la 2 planta. Mientras seguía a la superficie irregular que vi la enorme torre del laberinto que era el camino a la planta superior, y vi que estaba conectado a la entrada exterior. Solo pasaba de las 5:30 y la pequeña franja de cielo que se podía ver era rojo con la luz de la puesta del sol. A pesar de la situación en que estaba, viendo las interminables llanuras pintadas de oro con la luz del sol de la tarde, me encontré sin palabras ante la belleza de este mundo virtual. Justo después de eso, el mundo cambió para siempre.